Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Ya me conocéis, yo soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma de conocimiento e información para la gestión de personas en las organizaciones. Y hoy, pues culminamos un ciclo de sesiones que hemos organizado en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ocasión vamos a hablar de esa otra pandemia que se nos ha venido encima con esta del COVID, que es la salud emocional. Y queremos abordar con nuestros expertos pues, cuáles han sido las prácticas más utilizadas por las organizaciones para acompañar a sus empleados en ese miedo, en esa incertidumbre que les ha acompañado, que nos está acompañando y que nos va a acompañar en los próximos meses. Voy a ceder la palabra a Rosa García Virosta. Ella es técnico del Servicio de Prevención de Intermediación de Riesgos Psicosociales del Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo de la Comunidad de Madrid, quien va a presentar a nuestros ponentes, a los que ya conocéis, por supuesto. Rosa, adelante. Buenos días, muchas gracias, Maite. Muchas gracias y buenos días a todas las personas que estáis ahí interesados de al otro lado escuchando. Hoy tenemos aquí a dos grandes expertos y grandes profesionales en el tema. Por un lado está Aitor Jaén, él es técnico de prevención, perito de prevención de riesgos laborales, también es psicólogo sanitario y trabaja en la asesoría jurídica JP. Su empresa es una consultora que ofrece servicios de asesoramiento jurídico y técnico a las empresas y bueno, pues les acompaña y les apoya en todo el ciclo preventivo, desde las evaluaciones de riesgo, planificaciones, implementaciones, formación, información, las visitas de seguimiento de control operativo, etc. Además, también les dan un apoyo jurídico en todos los posibles procesos en que puedan estar afectadas esas empresas, ¿no? A nivel legal, sea por accidentes de trabajo o demandas, defensas judiciales, dictámenes periciales, etc. Por otro lado, también tenemos a Fernando Toledano. Él es manager y responsable de metodología. No, es que acabo de presentar un webinar, ya he empezado a hablar los ponentes y tenía el teléfono justo. Es una empresa, es una consultoría cuya misión principal es la de promover la salud psicológica. No te preocupes, acaban de empezar ellos y ya me meto con los proyectos de proyectos de salud y bienestar corporativo. Sus actividades principales, así resumidas, se encontrarían pues la aplicación de métodos de evaluación de riesgos psicosociales y de calidad de vida laboral. También desarrollan modelos de estrategias para integrar la salud psicológica en la cultura y organización empresarial. Pues 17, como yo lo tengo también. Y desarrollo de habilidades para afrontar el estrés, la fatiga, la incertidumbre, y también tiene un servicio de apoyo y escucha individual a trabajadores. Yo lo suelo poner a partir de las 12 o de la 1, de 1 a 2 o de 12 a 1. El webinar es, como comentaba Maite, culmina o ya da cierre a este plan de contingencia que iniciamos hace unos meses para los riesgos psicosociales emergentes. Y bueno, estuvo elaborado exactamente por el Servicio de Intermediación del Instituto Regional y ORH. Las sesiones anteriores trabajamos el teletrabajo y la salud psicosocial y el impacto psicosocial en el retorno al puesto de trabajo. Como una breve introducción, pues bueno, sabemos ya, estamos viviendo que el coronavirus pues, nos ha cambiado radicalmente nuestra vida, ¿no? Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir, generando gran impacto emocional, ¿no? Las emociones así a las que más que más nos están afectando, podríamos decir que por un lado es el miedo, ¿no? Que nos sentimos muy amenazados, ¿no? Nuestra salud la vemos amenazada, nuestros familiares. También tenemos miedo a la pérdida del trabajo, a la pérdida del medio de subsistencia, ¿no? De cómo vamos a continuar. También la tristeza por la pérdida de seres queridos, por estar en una situación quizá de duelo, ¿no? Por esa pérdida que nos aísla, que nos dificulta también la claridad mental y poder tener una capacidad de concentración, ¿no? Y también, bueno, pues todo esto nos lleva a sufrir rabia, a tener ira, a estar enfadados, ¿no? Creemos también que lo que estamos viviendo puede ser muy injusto, ¿no? Porque nos sentimos impotentes de no saber cómo solucionar ni cómo resolver los problemas que tenemos en el día a día. Además, bueno, por las situaciones de gran dificultad que están teniendo las empresas, ¿no? Por la pandemia y la recesión económica que está generando,
la disminución de esta rentabilidad que ellos tienen, ¿no? Los costes y todos los cambios de organización de trabajo. Tenemos, creo yo, sensaciones muy contradictorias. Por un lado, tenemos la sensación de pérdida de control en todos los ámbitos de nuestra vida, porque nos hemos visto mermada esta libertad, ¿no? O la tenemos restringida, ¿no? Libertad de movimiento, pero por otro lado podemos salir, podemos ir a la compra, podemos ir a trabajar. A mí no me extraña que estos niveles de ansiedad y de estrés, ¿no?, que se están produciendo en la población, sean altos, ¿no? Además, creo que del autocuidado que toda persona, ¿no?, debemos hacer, ¿no?, por nosotros mismos, ¿no?, para que nos aporten ese equilibrio mental, ¿no?, y tener un poco una salud mental óptima, realizando, pues, quizás tener actividades de mindfulness, relajación, etcétera. También las empresas tienen ante sí, pues, el reto de cuidar a la plantilla, ¿no?, de abordar este sistema de gestión psicosocial de los empleados, ¿no?, que puedan contar con estrategias y herramientas para afrontar esta incertidumbre. Bueno, pues en los últimos 50 años ya la preocupación de las empresas era la seguridad y salud física de los trabajadores. A partir de ahora ya tenemos por delante fortalecer ese bienestar emocional y salud de los empleados, ¿no?, en las empresas. Bueno, pues Aitor, tú mismo, si te parece bien, cuéntanos cómo estáis viviendo esto, vuestras empresas, qué servicios os están demandando. Cuéntanos tú. Venga, empezamos por ti. ¿Sí? ¿Nos oyes? En primer lugar, activar el micrófono, iba a decir. Muchas gracias a ORH y al Instituto Regional por nuevamente invitarnos aquí a dar un speech, dar nuestra opinión, expresarnos. Saludar también a mi compañero Fernando, ya hemos coincidido en varias sesiones y siempre es un placer estar aquí ya prácticamente entre amigos. Desde el punto de vista psicosocial, nosotros nos hemos encontrado un verdadero cúmulo de sensaciones, emociones y de miedos. Yo lo llamaría, ha sido prácticamente un viaje en montaña rusa. Montaña rusa, a veces más montaña, a veces más rusa, ¿no? Pero lo importante al final, lo que la gente nos ha demandado es el saber o el tener estrategias o herramientas para poder ayudar a los trabajadores, a veces en situaciones, en momentos y en contextos en los cuales esa ayuda ha estado bastante limitada. Porque al final hay que tener en cuenta que todo lo que es la esfera psicosocial es una esfera transversal que no solamente tiene que ver con lo laboral, sino que hay una interacción profunda con la vida de cada persona. Y además es importante que tengamos en cuenta que al haberse trasladado todo el ámbito productivo durante estos meses de confinamiento al ámbito doméstico, pues es que ha habido ahí una colisión en espacios, en tiempos, en preocupaciones y ya a la simple preocupación de la supervivencia, de la propia seguridad personal, la familia, le sumamos el hecho de que algunos proyectos han seguido avanzando y además hemos tenido a los niños en casa, pues nos hemos encontrado con muchas situaciones de un exceso de carga de cuidado, un exceso de carga mental, no solamente derivada del trabajo, sino de lo que es ese afrontamiento en casa de tantos contextos que solían estar separados, y además bien separados, y de repente se han juntado en un mismo momento. Hemos tenido bastante necesidad de atención a situaciones de ansiedad, situaciones de insomnio, básicamente con manifestación esencial, diría que ha sido el insomnio, esa mala regulación del ciclo sueño-vigilia, que además se ha acentuado por no tener exposición a luz solar, al tener la poca posibilidad de tomar algo de luz. Y muy importante también, hemos tenido bastante trabajo en el ámbito de la reestructuración de los puestos, es decir, cómo llevar a una buena gestión de personas el hecho de que no tienes esas personas delante, no tienes la posibilidad de hacer reuniones de la misma manera y no tienes esos efectos colaterales que tiene el contacto físico. Al final, lo que hemos ayudado a las empresas y a la gente, sobre todo, porque al final las empresas las forman personas, es entender que hay una serie de necesidades, hablando clásicamente en esa pirámide de Maslow, ¿no? Esas necesidades tienen una base centrada en la satisfacción fisiológica, necesidades como comer, dormir, tener esas
cuestiones básicas de supervivencia cubiertas, tenemos unas necesidades de seguridad que ya han empezado a afectarse, pero en esos primeros niveles hay que tener en cuenta que todos somos muy parecidos. Es al nivel de ir subiendo en esa escalera, hablar de necesidades sociales, hablar de esas necesidades de autoestima o esas necesidades de autorrealización, cuando ya nos metemos en la esfera más particular de cada persona. Entonces, ahí es donde hemos tenido más dificultades para que las empresas entiendan y puedan articular mecanismos que sirvan a la gente pues para poder llegar a esa cobertura, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que hemos estado. Hemos tenido mucha atención a personas que tenían previamente algún tipo de problema, es decir, que ya han debutado en algún otro contexto o que no han debutado y han explotado en esta situación, han debutado psicopatologías, pero hay que entender también que esto es una probabilidad que siempre está ahí, todos tenemos algún tipo de vulnerabilidad psicológica que en algún momento determinado de la vida, por alguna circunstancia física, psíquica, social, puede manifestarse, y sí que hemos atendido a situaciones de crisis familiar, bueno, situaciones tuvimos un caso, un intento autolítico de suicidio, pero son situaciones que, aunque han debutado en lo laboral, tienen raíces fuera de lo laboral, ¿vale? Son raíces que vienen de muy atrás. No obstante, en las empresas ya sabemos además que la definición de accidente de trabajo condiciona que es todo aquello que ocurre con motivo u ocasión del trabajo, que interrumpe su continuidad y que genera algún tipo de daño. Existen a veces esas circunstancias, ¿no?, donde algo que aparentemente y de entrada podría no ser considerado como accidente, pues se pueda llegar a considerar como tal. Entonces, la empresa, en este sentido, también hace bien si presta atención a estas cuestiones de una forma amplia y global, no se limita únicamente al momento de trabajar, ¿no? A este nivel, cosas importantes, hemos trasladado siempre la idea de que al final el estrés, las situaciones que nos impactan son cosas que han ocurrido siempre, es un proceso de transacción donde las personas tenemos que valorar nuestras capacidades de afrontamiento y la exigencia que nos viene del entorno y ver cómo hacer ese equilibrio. La empresa siempre puede ayudar en mejorar ese equilibrio, o bien reduciendo el trabajo, o bien reduciendo la complejidad, o bien haciendo por apoyar a esa persona para que tenga más recursos a la hora de enfrentarse no solo a su trabajo, sino a las cuestiones que son colaterales a ese trabajo, ¿no?, y que hemos visto que en esta situación están muy presentes en paralelo prácticamente con lo que supone el trabajar. Por lo tanto, lo psicosocial es algo inexcusable. Hoy día seguimos todavía planteándonos en algunos contextos, no hablo del foro en el que estamos ahora mismo, ¿no?, pero en nuestras experiencias y tratos con empresas, sí que seguimos viendo empresas donde lo psicosocial todavía no es un elemento que se tiene en cuenta al mismo nivel que otras cuestiones, pero es un contexto esencial porque somos personas y si eso falla va a fallar todo lo demás. Muy importante, también recalcamos que al final el ser humano está siempre en situación crítica, es decir, hoy en día estamos, creo que en el mejor momento para sufrir una pandemia. No quiero imaginarme cómo sería una pandemia en plena Edad Media o cómo pudiera ser una pandemia como, por ejemplo, la que pasamos en 1918, en plena Guerra Mundial. Ahí los recursos sanitarios, sociales, los recursos informativos, nuestra disposición de conseguir medios era mucho más limitada, ¿vale? Y hoy en día pues tenemos una pandemia digital, entre comillas, es decir, tú has seguido teniendo tu ordenador conectado y has podido hacer a golpe de clic prácticamente lo mismo que hacías en otro momento. Entonces, no le quiero quitar hierro, ¿vale? No le quiero tampoco restar importancia, pero sí que es cierto que hemos tenido muchos elementos que yo creo que van a ayudar, que más allá de ese impacto inicial, que más allá de ese golpe que ha supuesto a nivel social, a nivel psicológico para las personas, hay que entender también que tenemos muchos anclajes bien establecidos que, si son utilizados debidamente, nos pueden poner en una perspectiva, yo creo que más amable para todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, todas las emociones que puedan aparecer son procesos normales, son procesos que tienen una tendencia adaptativa, son procesos que van orientados, porque la emoción al final tiene un origen determinado, pero sobre todo muy importante, tiene un destino. Todas las emociones, ¿vale? Desde las positivas, entre comillas, que son pues la alegría, las emociones que nos generan afinidad. Tenemos también una serie de emociones negativas, como la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza, que también tienen un significado y también tienen una finalidad. El problema es que vivimos una sociedad donde hemos democratizado el bienestar
donde hemos trasladado el foco y el punto de apoyo hacia lo excesivamente positivo. Entonces, vamos a vivir, yo creo, patologías derivadas de ese exceso de lo positivo, ¿no? Hay un filósofo alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, que habla de los síndromes del exceso. Es decir, el sistema nervioso es como un sistema inmunitario, y el problema es que normalmente el sistema inmunitario reacciona, y en el caso del coronavirus la metáfora es ideal. El coronavirus es una patología por exceso, un exceso de reacción del sistema inmunitario que lo que provoca es una hiperinflamación que al final va dañando órganos. Pues en lo psicológico está pasando algo parecido. Tenemos una patología derivada de ese exceso de positividad, de ese exceso de materialismo, de ese exceso de cuestiones que al final, cuando se han visto afectadas, pues hemos observado que realmente hay una parte muy negativa a la que se está negando atención o a la que no se le está dando tanta importancia. Y esa parte, y esto es lo que yo quiero quizás recalcar aquí, y es lo que trabajamos con las personas a las que tenemos que ayudar, es que al final el malestar, el sentirse mal, el tener momentos donde estar perdido, estar desorientado, no diré que es el 50% de la vida, pero sí voy a decir que está contrapesando todo lo demás. Entonces, el punto de apoyo sobre el que va a balancearse esa cuestión no es tener más o tener menos, no es tener más dinero o menos dinero, tener más cosas materiales, no es tener más amistades, más likes, más seguidores en tal red social, como estamos viendo en muchas ocasiones, sino es el contrapesar, el que tú puedes tener muy buenos momentos, pero el malestar está siempre ahí detrás de la esquina y nos espera a cada instante, ¿no? Y puede ser una pérdida personal directa, puede ser una pandemia, puede ser una fluctuación en el sistema productivo y puede originar un despido, un ERTE, un reajuste de plantilla. Hay una serie de cuestiones ahí que van a generar emociones. Realmente ahí es donde hay que entender que eso también forma parte de la vida, que eso no le quita significado, a seguir viviendo, a seguir peleando. Lógicamente lo que nos obliga es a reorientar ese significado, ¿vale? Porque si hay algo que yo creo que la pandemia y este coronavirus ha hecho es generar ese proceso de reflexión, de análisis y de cambio que yo creo sinceramente que hubiéramos tardado años sin llegar a entender. Es decir, ¿cuántos años llevamos peleando por el teletrabajo, por el centrarse en el trabajador, por trabajar todos estos elementos que ahora mismo están a flor de piel, ¿no? ¿Y cuánto ha hecho el coronavirus en ese sentido por avanzar? Sí que es cierto que hemos avanzado a trompicones, ¿no? Y hemos hecho esa psicología de supervivencia. Pero también es cierto que a veces estos grandes cambios obligan a hacer grandes adaptaciones. Y si hay algo que yo creo que es esencial tener aquí, es darnos cuenta de esta necesidad de que abramos un poco ese campo mental, de que seamos más comprensivos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Y lógicamente las empresas con sus colaboradores pues van a tener que hacer un gran esfuerzo por entender esas necesidades que ya no son las mismas que quizá teníamos antes, sí que estaban ahí, pero se van a ver reorientadas, ¿vale? Lógicamente, a las medidas ya solamente de seguridad le añadimos toda esa carga mental de contagiarte, le añadimos además esa incertidumbre que hay a perder el trabajo, a que se reoriente, pues al final vamos a tener una necesidad muy grande, todos y todas, de añadir una capa más de pensamiento, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo llegamos a ese nivel. Al final, el mensaje es que ese malestar va a estar siempre ahí, hay que aceptarlo. Y lógicamente la empresa tiene como objetivo la supervivencia, pero luego evidentemente tenemos también unas cuestiones derivadas de esa mejora de procesos, de esa mejora de la productividad, y en todo ello tiene que estar la persona de forma inexcusable en el centro del foco. Ya sabemos clásicamente que el trabajador que está contento, se siente bien atendido, se va a motivar con el trabajo y va a pasar de esa motivación externa a una motivación intrínseca que nos va a ayudar a hacerlo todo mejor y sobre todo a ser más resilientes. Si hay algo que nosotros hemos visto es que empresas que dedican tiempo a estas cosas, que han dedicado esas llamadas de teléfono necesarias, han sido empresas donde han pasado bastante mejor esta situación que en empresas donde a lo mejor al trabajar por proyectos se han separado sus contactos, al no verse en oficina se han distanciado un poco más esas comunicaciones, y ahí la gente que ya tenía tendencias a sentirse aislada, a sentirse mal, es donde más han achacado esa cuestión y donde ahora pues está costando el volver a esa nueva normalidad, y más además con el contexto del panorama actual que tenemos de exceso de casos, de confinamientos constantes, y al final eso genera una incertidumbre, pero hay que pensar claro, es decir, la incertidumbre ¿qué es? La incertidumbre es, si lo pensamos bien y sin ponerme excesivamente filosófico,
es lo único cierto que hay de aquí al futuro, porque no es más que una proyección mental lo que nosotros queremos tener ahí como seguridad. Es una proyección mental. Por lo tanto, estas situaciones nos colocan en el aquí y en el ahora, ¿no? Ese mindfulness del que hablabas tú antes, Rosa. Al final, se trata de vivir en el momento presente, pero no solo para el presente, sino tener en cuenta que este momento presente es lo que nos está marcando para lo que hay que hacer en ese futuro. Muy importante, al final también hemos trasladado la idea, y esto lo decimos siempre, que la gente no se adivina, que las empresas hay que hablar, hay que preguntar, hay que ser sinceros y hay que a nuestros colaboradores preguntarles si tienen algún tipo de dificultad o preocupación que a lo mejor no nos hayan podido trasladar o transmitir, porque si hay algo que cambia ahora es que detrás de una pantalla es más fácil no comunicarse bien. Es más fácil porque te pierdes el lenguaje no verbal, te pierdes muchos matices que en un momento de interacción puntual, cara a cara, sí que puedes lograr. Entonces es un elemento también que hay que trabajar, ¿no? Esos aspectos quizá no verbales se tienen que trasladar a lo verbal. Entonces hay que hablar más claro, hay que hablar más, hay que dejar las cosas de una forma más patente, no dar pie a esas interpretaciones o segundos juegos que puedan haber, que nos pueden trastocar bastante lo que es la implicación de una persona. Muy importante también saber pedir ayuda, que es una de las cosas que hemos visto con los trabajadores, ¿no? Que en esta ocasión la gente empezó teniendo dificultades para pedir ayuda y nos hemos encontrado que solo han pedido ayuda cuando han explotado las cosas. Entonces, ahora estamos trabajando también en ese mensaje, ¿no? Para que la gente pueda levantar la mano antes y pueda expresar antes de que la cosa ya sea un problema real y grave, pues esas dificultades o esas pequeñas alteraciones que empiezan ya a trastocar ese día a día. Y al final también yo creo que hemos hecho un importante trabajo en ayudar a las empresas a humanizar un poquito esa gestión de personas, a ver más allá del número, a ver más allá del resultado. Y bueno, creo que con todo eso todavía estamos en un momento bastante turbulento. Seguiremos en esa turbulencia yo creo que un tiempo determinado, porque al final, aunque nos hemos adaptado y nos hemos seguramente enfrentado a situaciones muy críticas durante nuestra supervivencia como especie, en este caso concreto todas las estructuras sociales y todas las estructuras en las cuales basamos nuestra identidad y basamos nuestras relaciones de vida a nivel adulto, pues están ahora mismo tambaleándose. Entonces es muy difícil todavía tener una definición clara de lo que vamos a sacar en claro, de lo que vamos a avanzar. Pero yo creo, y siempre es el mensaje positivo que me gusta lanzar, que nos hemos adaptado a todo tipo de condiciones y circunstancias. Y creo que en este caso, además contamos con tecnología, medios y mucha persona formada para poder hacer esta transición bien. Y bueno, ¿a dónde llegaremos? No lo sé, pero que llegaremos a un lugar positivo y fuerte, vamos, yo desde luego trabajo para ello y creo que es un buen objetivo. Rosa, no tienes micrófono. ¿Se oye, Rosa? No se te oye. Rosa, no se te oye. No se te oye. A ver. Ahora sí. Ahora sí, fenomenal. Bueno, pues nada, estaba dando paso a Fernando. Cuéntanos tú cómo estáis viviendo, cómo es vuestra experiencia, ¿no? Con vuestras empresas o vuestros clientes. Cuéntanos, adelante. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, como decía Aitor, muchas gracias a ORH, al Instituto también por la invitación y bueno, encantado de estar con vosotros, con Aitor también, que como él decía, ya nos hemos encontrado en varios encuentros, ¿verdad? Y ya lo vamos conociendo a base de... tenemos una relación webinar casi de evento. Bien, me voy a centrar un poco en el COVID, en la crisis sanitaria que hemos tenido, que ya llevamos unos meses. Bueno, como habéis oído a Rosa, un poco sabéis también a qué nos dedicamos en nuestra empresa. La idea es un poco plantear o dar servicios a las organizaciones para hacer una gestión del riesgo psicosocial o como le hemos llamado aquí también que llamamos la gestión emocional, ¿no? que me gusta la palabra, digamos, para ubicarla dentro de la gestión preventiva, pero a veces también nos lleva a lugares que a lo mejor no son los más acertados, ¿no? Digamos que si nos situamos en cómo está impactando en la salud mental en términos globales y a través de lo que nosotros conocemos, que es a través del trabajo, es decir, no somos una organización que sepamos
qué le está ocurriendo a la población general, sino que sabemos lo que le está ocurriendo a la salud mental de los trabajadores, incluyendo esta crisis sanitaria. Yo diría que esta crisis de momento tiene dos fases. Una primera fase de impacto, más marcada por el confinamiento que por las consecuencias que el propio COVID tiene en la población en términos generales, es decir, la prevalencia del virus, aunque son muy llamativos los datos, impacta más la información realmente que la realidad en un primer momento. Es decir, el impacto real que tenían las personas, las consecuencias que ha creado la crisis sanitaria en cuanto a personas enfermas o una situación financiera crítica, no fue algo inmediato, sino lo que hubo casi es más el impacto del confinamiento, que yo creo que por eso se está reflexionando cuál sería la consecuencia de volver a otro confinamiento. Es decir, que yo creo que es lo que altera más a las personas que la propia amenaza a la salud. Si ahora mismo compartiese con vosotros que dentro de 15 días nos van a meter en casa, como no. Te oímos mal. ¿Te has parado, Fernando? Se ha congelado la imagen. Fernando, ¿me puedes oír? Aitor, ¿tú me oyes bien? Fernando, creo que tenemos un problema. Sí, se le ha congelado la imagen. Voy a ver si quitándole el vídeo, ahora recupera, me parece. A ver. ¿Nos puedes oír, Fernando? Aunque sea, nos puedes oír, aunque la imagen no esté. No nos oye ahora, es que se le va y se le viene. Verá, está sin conexión, se le ha ido la conexión. O la luz o internet. Mira, si quieres, como yo tengo aquí alguna pregunta para pues para Aitor, puedo formularla mientras se reconecta. De acuerdo, Maite, fenomenal. Mira, y así. A ver, nos preguntan, ¿cómo se observan las situaciones de violencia laboral y mobbing en este nuevo contexto laboral? Buena pregunta. ¿sí? Buena pregunta. Sí. Bueno, ante todo, la base de lo que es considerable mobbing o acoso laboral tiene una consideración técnica y jurídica, ¿vale? No me extenderé mucho en ello porque no es el lugar ni el momento, pero al final todo lo que significa acoso o mobbing tiene una intención dañina, destructiva, ¿no? Busca de alguna manera mermar o dañar a la persona objetivo. Lógicamente, todo comportamiento al que se ha sometido un trabajador en esa índole tiene una parte, vamos a decir, objetivable, que es en lo que hay que basarse a la hora de hacer una demanda, a la hora de presentar un informe pericial, etcétera, pero además tiene una parte muy subjetiva, ¿vale? En ocasiones pues tenemos que filtrar muy bien qué se va a considerar una situación de acoso o qué no, y simplemente se puede llevar al término de un malentendido, de una relación que se ha ido deteriorando. Entonces, la cuestión ahí es valorar objetivamente qué cosas se están produciendo y qué interpretación está dando esa persona, ¿vale? Esto es un elemento bastante dificultoso porque exige conocer tanto lo que está ocurriendo, cosa que no siempre es fácil y más además si nos basamos en situaciones donde se está produciendo trabajo en remoto. La ventaja del trabajar en medios técnicos es que es fácilmente grabable o se puede recoger fácilmente una conversación en un dispositivo, ¿vale? Pero yo creo que la clave es hacer un buen estudio, una buena anamnesis de todo ese contexto y, lógicamente, intentar objetivar esos comportamientos, ¿vale? Para ver realmente qué está pasando de punto de vista objetivo. Oye, mira, pues ha habido un mensaje donde se ha dicho esto en literal y luego hablar con la persona destinataria de ese mensaje, ver qué interpretación le ha dado, ver qué contexto puede haber ahí previos, si hay enfrentamientos previos, si hay alguna vulnerabilidad o si hay algún tipo de conflicto de intereses. Yo creo que si es desgranando eso es algo bastante complejo, ¿vale? Pero yo llevaría por ahí los tiros y bueno, al final hay que tener que la etiqueta de acoso laboral o la etiqueta de móvil no la debe poner la empresa ni nadie de la organización, ¿vale? Yo siempre hablaré de posible o situación de conflicto que puede derivar en esto. ¿Por qué? Porque al final va a ser un juez, un juzgado, quien, si esto va escalando, tendrá que poner esa valoración. Es una cosa bastante importante y no se puede dejar a una primera interpretación porque, y esto lo sabrá muy bien Rosa, ni siquiera desde una institución como puede ser el Servicio de Mediación Psicosocial se puede catalogar eso al 100% con seguridad porque siempre hay mucha variabilidad en la interpretación y al final es
con las pruebas que uno presente y es un juez el que valorará pues lo que hay o lo que no hay, ¿vale? Entonces, en este caso yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Vale, gracias, Aitor. Fernando, es que tu lapsus, aprovechamos a introducir una pregunta de un oyente. Puedes continuar, por favor. Sí, perdona que me he quedado sin conexión. Bueno, no sé dónde me he quedado colgado, lo último que habéis escuchado, pero bueno, resumo. Básicamente, con los datos que tenemos, que como decía, son además a través de datos laborales, con lo cual hay que tener mucha prudencia con los datos que tenemos porque están muy sesgados. Es decir, trabajamos con un grupo de la población que no tiene por qué representar a toda la población. Lo que sabemos es que la fase, digamos, o esta pandemia ha tenido dos fases con relación a la salud mental. Una primera de impacto, de mucho impacto debido al confinamiento y a la sobreinformación que decía Aitor, quizás, es decir, Aitor antes, ¿cómo hubiésemos bebido otra pandemia, verdad, en otra situación? Pues seguramente nos hubiésemos muerto o no, pero no nos hubiésemos estresado, porque toda esta información que tenemos ahora no la hubiésemos tenido entonces, ¿no? Hubiese cursado de otra manera, quizás más salvaje o con menos garantía para la salud, pero probablemente todo es más sencillo en un mundo anterior al que vivimos ahora, ¿no? Digamos que esa primera fase de impacto, de inquietud, de miedo, podemos decirla que la hemos superado en términos generales. Esto no significa que haya personas que, como decía Aitor, sobre todo por vulnerabilidades previas que nos hacen más vulnerables a estas situaciones, tengamos nuestro drama personal y lo estemos pasando mal, ¿eh? Esto no quiero decir que en términos generales siempre sacrificamos las individualidades que al final son las que solicitan ayuda particular, las que nos solicitan esa atención telefónica o solicitan un profesional. Es decir, hacer una interpretación general, ojo, no quita luego casos particulares. Bien, lo que vamos viendo es que hay una cierta aceptación de la pandemia, es decir, hemos vivido, esto que se decía de vivir con la pandemia, al final no queda otra, y lo que hemos pasado de una fase donde hay un grupo de población que es la que se está viendo afectada ya directamente por las consecuencias de la pandemia. Y lo que sabemos es que en este estado de las cosas, que ya han pasado unos meses de desarrollo, pues hombre, pues hay personas ya que socialmente, sobre todo en la esfera social, algún familiar, algún amigo, algún duelo, algún deceso, alguna enfermedad ya está pasando. Y esto ya es lo que hemos detectado que actualmente sí tiene un impacto en la salud mental. En términos generales, lo que hemos encontrado es que la salud mental se ha deteriorado, sí, pero no es preocupante. Es decir, en términos generales, no encontramos en la población una situación de desadaptación o que podemos decir que es preocupante. Es decir, esta crisis no es una guerra. Por ejemplo, si nosotros midiésemos salud mental ahora mismo en una situación de catástrofe natural en la población o hiciésemos un seguimiento en un conflicto bélico, pues, por ejemplo, si fuésemos ahora mismo a Armenia, que ha habido hace poco una escalada de violencia importante, ahí veríamos que las consecuencias son inmediatas en la población. Aquí no, aquí hemos pasado a una fase de normalización donde además lo que se está discutiendo en los medios de comunicación es una cosa muy real, es decir, hay una bajada de la percepción de riesgo, es decir, hay una cierta relajación a la hora de afrontar el virus, es lo que hemos encontrado. Es decir, esto es más bien, la relajación es más bien un indicador de buena salud mental, aunque nos pueda llevar a la muerte, digamos, por decirlo así, es la contradicción. Y lo que encontramos ahora mismo pues son un colectivo en este estado de cosas que va vislumbrándose y que ya nos va mostrando unas ciertas peculiaridades. Y fijaros, podemos, con toda la prudencia, porque ya digo que con los datos que nosotros tenemos, sobre todo el colectivo de personas entre 45 y 50 años, entre 40 y 50 años, es el que vamos encontrando que ya empieza a tener un impacto, una relación entre lo que le está ocurriendo y su salud mental. La segunda conclusión es que el trabajo en toda la pandemia ha explicado más sobre lo que nos pasa en la salud mental que el propio COVID. Y esto es muy importante resaltarlo, es decir, el COVID no ha cambiado las prioridades por los datos que nosotros manejamos, es decir, el que se estresaba en el trabajo porque tenía un trabajo con bajo control, con poco apoyo de sus managers, como decía Aitor, o decir, con alguna característica, con un trabajo mal diseñado, pues esa persona se sigue estresando igual que antes del COVID. Y además es lo que más le importa ahora, quiero decir, porque ese es el estado actual de las cosas actualmente. Ahora bien, si nos centramos en el impacto emocional del COVID, sí que encontramos en el margen de edad de entre 40 y 50 años un mayor impacto, un relevante, mientras que el resto de la población, bueno, pues muestra inquietud, pero no hay un impacto real. Y además, muy preocupantemente, aumenta el incremento de riesgo si el grupo es de mujeres y aumenta el rango de edad entre los 41
entre los 31 y los 50 años. Y además lo que sabemos es que empeora mucho más y que mucho más impacto hay si además ese grupo de mujeres tiene alguna responsabilidad de dirección de equipo en las empresas. Es decir, que si tiene que hacerse cargo encima de otras personas, pues el impacto es mucho mayor. Esto es lo poquito que sabemos ahora. De momento es el único colectivo específico que hemos encontrado y lo vuelvo a decir con mucha prudencia. Además, lo que sabemos es que en términos generales lo que más impacta es la esfera social de las personas. Es decir, sí, hay una cierta incertidumbre hacia mi salud, hay una cierta incertidumbre sobre mi seguridad financiera, puede haber una cierta incertidumbre, además relevante, porque se nota, ¿no?, que esa incertidumbre se expresa y se habla y se comenta y además se expresa en los indicadores hacia, bueno, todo aquello que hacía y he dejado de hacer, pero lo que más preocupa es la esfera social. Es lo que le puede pasar a mi hijo, es lo que le puede pasar a mis padres, es lo que... Y de hecho estamos en la fase ya no de inquietud. Las personas que están más tocadas, digamos, por la crisis del COVID ahora mismo psicológicamente, son aquellas que ya tienen un problema social. Es decir, un problema social o tienen ya una crisis financiera o tienen realmente un problema de salud propio y personal o realmente tienen a familiares pues, o en una crisis financiera, en una crisis personal o en una crisis sanitaria. Entiendo que en el mundo de las empresas, ¿qué nos están pidiendo? Pues digamos que hemos ido respondiendo, yo creo, o hemos vivido un poco estas dos fases. En la primera fase yo creo que las organizaciones nos pedían servicios, sobre todo de acompañamiento individualizado, es decir, porque lo que se respondió es o se pretendía hacer una contingencia hacia el impacto emocional, el miedo, ¿vale? Probablemente en nuestra cultura nos acordamos del psicólogo siempre cuando se rompe algo, cuando explota algo, ¿vale? Yo creo que está bien, pero deberíamos, yo creo, tener una visión más estratégica, más preventiva, no tanto de ir a coser la herida, sino un poco de cómo podemos preparar antes de que pasen las cosas. Y hemos pasado una fase, segundo, de no acción, como que las empresas han quedado en stand-by a ver qué pasa. Y ahora estamos en digamos, una tercera fase donde hay dos tipos de organizaciones. Organizaciones donde el impacto, la gestión del COVID se ha integrado, es decir, bueno, pues hacemos PCRs, hemos aumentado los niveles de gestión de seguridad, de higiene de la organización y retoman su gestión sobre los riesgos psicosociales, empiezan a evaluar otra vez, es decir, se ha suspendido, pero bueno, vamos a ello. Sí, sabemos que no estamos en una situación excepcional, no sabemos cuánto va a durar. Y otro grupo de empresas donde la inseguridad es muy grande, es decir, donde la gestión no se ha recuperado, donde hay, de alguna manera, hay como miedo a la inversión porque no se sabe lo que va a pasar dentro de 3 meses, ¿no? En estas empresas, nosotros lo que hemos recomendado a las empresas es que, bueno, por ejemplo, una evaluación de riesgos psicosociales tiene un carácter estratégico, tiene una vida, es una auditoría de cómo estamos haciendo una organización. Probablemente si estamos viviendo ahora mismo lo que nosotros consideramos de estímulos, una reestructuración sin objetivo, lo que les está pasando a muchas empresas, es decir, que nos está alterando todas las condiciones de trabajo, pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pues lo que recomendamos a las empresas es hacer precisamente ese tipo de gestión de la prevención, una gestión basada en acompañar a los empleados en un modelo de trabajo en el que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Es decir, igual que nos llevaron al teletrabajo y nos confinaron y todo esto, pues quizás en un modelo de gestión de lo psicosocial más reactivo, ¿no? Más de conocer la realidad y acompañar para tomar medidas, digamos, de campaña. Bueno, pues oye, pues ver cómo podemos mejorar ese soporte de los managers en remoto, ver cómo podemos, oye, que hemos deslocalizado a los empleados, oye, pues vamos a buscar la mejor manera y tener indicadores de una manera participativa. Desde ese punto de vista tenemos dos tipos de gestión estratégica ahora mismo, es decir, gente o personas que están orientándose por la evaluación tradicional y luego hemos desarrollado, digamos, más herramientas para acompañar a la empresa en esta, digamos, reestructuración rara, que es el proceso donde estamos ahora. Por lo demás, también esto se ha visto en los servicios de formación que damos. Hombre, hemos hecho una transición totalmente al mundo online. Es decir, todo lo que es presencial ahora mismo ha pasado a ser otra prioridad. Esto no sé cuánto va a durar. Que además, como decía antes, no tenemos una perspectiva, no hay un deadline, no tenemos unas fechas, con lo cual, pues bueno, también hay un impacto en la forma que tenemos de desarrollar competencia dentro de las personas. Ahí ha habido
se ha respondido a las dos fases. La primera demanda de las empresas en desarrollo de competencias ha ido muy dirigido a la contención del impacto, del miedo, del estrés. Ahora se vuelve un poco a la normalidad. Es decir, lo que hemos hecho es una transformación, digamos, digital a retomar pues, lo que son los desarrollos de formación estratégicos en las empresas, el desarrollo de soft skill, que básicamente al final en una empresa lo que nos interesa son empleados ya de alguna manera que hagan frente a las emociones, de alguna manera, de una manera más eficaz a través de sobre todo 4 ejes. Su desarrollo de relaciones de competencia social, de habilidades sociales, su capacidad de autoorganización personal, es decir, se puede ser más eficiente, se puede ser más autocontrolado, y en tercer lugar, sobre todo, por la convivencia, el tema de la convivencia y todo, crear un entorno de trabajo basado en la ausencia de violencia en las relaciones. Es decir, la violencia tiene muchos matices, o sea, quiero decir, hablamos de violencia siempre cuando nos vamos muy arriba. A nivel de asistencia psicológica, hombre, evidentemente nosotros tuvimos una sobredemanda absoluta. Se están metiendo algún micro por ahí, no sé. Soy por ahí algo, no sé quién es. Y en un primer momento, pues tuvimos un aluvión de solicitudes, sobre todo de acompañamiento individual a través de las plataformas de asistencia psicológica. Y ahora estamos en una situación más normalizada, donde la plataforma forma parte de la gestión, que además es lo recomendable, que sea una gestión para quedarse, no una gestión coyuntural. Y esto es un poco lo que hemos vivido estos meses. Me gustaría haceros... Ahora, ¿No? sí. Bueno, Sí, nada, gracias. muchas gracias por vuestra exposición a las dos. Me gustaría ir haciendo unas preguntitas. Por ejemplo, Fernando, ¿qué papel tendrían aquí los managers, los líderes, ¿no? ¿Cuál es su figura en esta gestión de las emociones? Los managers están retratados sí o sí en una organización. Es decir, el manager no... A mí a veces me cuesta hablar de modelos de liderazgo, Sí. que es un campo muy trillado y además con mucha evidencia empírica. Es decir, cuando hablamos de modelo de liderazgo no estamos hablando de cualquier cosa y además esto está a la orden del día en todas las organizaciones. Pero fijaros, es que el manager representa el modelo psicosocial, es la cara de la empresa. Entonces, las empresas son cosas abstractas que todos experimentamos desde un punto de vista personal y el manager lo vehiculiza todo. El manager es el que... Y lo vehiculiza muchas veces de forma voluntaria y otras involuntaria. Es decir, entonces tenemos que tener mucho en cuenta el nivel de control que tiene el manager para decidir las cosas que pasan en la organización también y discriminar sobre qué cosas tiene control y sobre qué no cosas. El papel del manager es fundamental, haya crisis sanitaria o no haya crisis sanitaria. Eso lo sabemos todos, lo tenemos todos bien aceptado y creo que en las organizaciones una cosa buena desde el punto de vista del plano psicosocial es que esto está aceptado comúnmente, ¿no? Que el papel del manager. Lo que tenemos que evitar es darle más responsabilidad al manager que la que tiene. No sé si me estoy explicando. Es decir, tenemos que dotar de capacidad al manager sobre mantener un equilibrio entre la responsabilidad que le damos. Es decir, lo que no podemos pensar es que porque el manager es la cara de la empresa, él va a hacer un ambiente saludable, él solo, sin recursos, sin apoyo de la empresa, sin procedimientos. Es decir, el papel del manager es fundamental, pero hay que darle un soporte, hay que darle competencia, le tenemos que dar tiempo para ser manager, porque un poco lo que estamos viendo, por ejemplo, con los datos que tenemos, pues que el papel del manager se ha reforzado. Es decir, la pandemia ha hecho no ha hecho precisamente que los managers no hayan podido hacer de manera, sino que probablemente se le ha dado una confianza y una importancia a los managers que antes no, pues a lo mejor se pierde esto en el día a día, ¿no? Pero es fundamental, Rosa, es fundamental. Muy bien. Aitor, ¿tú cómo crees que se puede regular el malestar emocional con esta incertidumbre por un segundo confinamiento, de si va a haber vacunas o no, de quién se va a vacunar, si las vacunas serán efectivas? ¿Cómo crees esto? Bueno, a este nivel estamos hablando de contextos de incertidumbre donde además que la información hoy día nos bombardea. Además, es curioso, ¿no?, cómo esta posibilidad que tenemos de acceder a información y de emitirla, ¿no?, cosa que antes era inviable para una persona que no fuera un presentador de televisión o un mensajero del rey o el propio rey. Hoy en día podemos convertirnos en autores en 5 minutos, que es lo que tratamos en tener un perfil de Facebook, Instagram o en YouTube y poder cacarear prácticamente cualquier tipo de mensaje. Es curioso, ¿no?, cómo
cómo ha surgido, ¿no?, todo tipo de movimientos para contradecir las versiones oficiales, hablar de conspiraciones, hablar de exceso de información, desde los microchips que nos van a poner con la vacuna, a la mentira de los gobiernos, a que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Es decir, en definitiva, ¿cómo regular contextos de incertidumbre? Pues, ¿qué es lo que hace un ser humano en este mundo? Pues sobrevivir. Entonces, lo primero y básico es que exista esa posibilidad de tener cubiertas las necesidades básicas. Por desgracia, y esto es algo que yo sé que no se le está dando mucho bombo en la televisión, en los medios, los comedores sociales y el SEPE y otras instituciones que están prestando apoyo a trabajadores o extrabajadores o personas en problemas, están aumentando el número de personas que atienden. Entonces, eso ya genera un contexto bastante difícil, ¿no? La regulación en momentos difíciles como estos, yo la llevo siempre a lo más inmediato. Es decir, a lo mejor con el tema de la incertidumbre laboral, con el tema de esos pensamientos negativos, podemos dedicar tiempo y trabajar, pero a lo mejor también es más viable a corto plazo hacer estrategias que nos ayuden a movilizar comportamientos. En este caso concreto, yo diría que se tiene que basar en un triángulo, que es comer bien, dormir bien y hacer un ejercicio físico intenso, ¿vale? Regulado, lógicamente, no de cualquier manera. ¿Para qué? Para aplacar el impacto negativo directo de la emoción y favorecer una serie de procesos biológicos que van a ayudar a que esa emoción regule un poco mejor. Luego, lógicamente, en las situaciones en las que podamos hacer algo, hacer ese algo, es decir, si uno está en una situación de ERTE, pues armarse de paciencia es lo mínimo, pero luego, evidentemente, si estamos en una situación de desempleo, el buscar trabajo, pues tiene una serie de procesos, desde preparar un currículum, ver qué competencias se están demandando, aprovechar para formarse. Es decir, es un mensaje, digamos, ya muy trillado también, pero lógicamente el ir en esa meta final poniendo cosas en el punto intermedio es básico. Pero vamos, yo tiraría a esa cuestión de la regulación fisiológica, ¿vale? Que es lo que más demanda genera en ocasiones, no solamente a psicólogos, sino también a los médicos de primaria, el consumo de psicofármacos, específicamente benzodiazepinas y otro tipo de fármacos más tirando hacia lo antidepresivo, aumenta por momentos en nuestra sociedad en general, tiene una tendencia ascendente, signo de que al final no logramos aceptar o regular esa parte negativa de las emociones que hablaba anteriormente, ¿no? Esa parte negativa de la vida que está ahí, que es inevitable, pero que, bueno, si aprendemos a contrarrestar de forma fisiológica, no con un fármaco, sino con una acción concreta, que puede ser ejercicio, que puede ser irse a la cama un poquito antes, intentar dormir de otra manera, eso nos va a ayudar, ¿vale? Y yo creo que ahí sí que está muy bien que se difundieran mensajes más positivos. Y bueno, uno de los consejos que le damos también muchas veces a la gente es que desconecte la tele y que no vea tantas noticias o no esté tan pendiente, porque te acabas intoxicado, quieras o no quieras. Sí, está claro. Fernando, ¿qué recomendaciones darías a las empresas para cuidar la salud psicológica de sus empleados? ¿Tú crees que habría modelos o herramientas que permitan disponer estas empresas de un marco para gestionar estas emociones? Bueno, yo creo que hacer un consejo general, porque no conocemos todas las empresas ni conocemos toda la gestión de las empresas. Y conocemos lo que conocemos desde nuestra actividad y desde nuestros clientes y de la información que tenemos. Yo sí creo en términos generales y creo en esta opinión que creo que la inversión en salud mental es muy barata. Es la inversión más barata de toda la gestión preventiva, porque las empresas ya tenemos prácticas, es decir, desarrollar lo que se llama una cultura corporativa avanzada es un cierto consenso. Probablemente el reto es organizar esas prácticas, precisamente por lo que tú comentabas, Rosa, dentro de un modelo de gestión de la salud, que nunca se ha planteado así estas prácticas dentro de las organizaciones. Y particularmente dentro de un modelo de gestión de la salud mental, que es, digamos, lo más novedoso y lo que las organizaciones, quizás por el estigma que tiene la palabra salud mental, más se está costando. Es decir, quizás implantar estos modelos tiene más dificultades a la hora de cómo son entendidos y cómo nos ponemos en alerta a muchas partes interesadas dentro de la organización para poder hacerlo. Yo creo que podría dar muchísimas recomendaciones a cada empresa en función del nivel en el que esté. Entonces, sí, yo creo que lo que sí debería haber es una serie de elementos básicos en la organización. Primero, que las direcciones de las organizaciones, la alta dirección, conozcan el modelo, que es el informe. Ese sería el primer paso, ¿vale? Aportarle y que además el informe
no simplemente como una gestión o un requerimiento normativo, un requisito legal que hay que hacer y que hay que cumplir, que es probablemente el conocimiento que tienen las direcciones porque los servicios de prevención les hemos dado esa información, que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino más bien entender que crear un modelo psicosocial, un modelo de respeto y de gestión de la salud mental, hay evidencia de que te hace una organización más fuerte, más resiliente, por decirlo, utilizando la palabra que ha comentado Héctor, ¿no? Es decir, es una oportunidad de negocio. Como es una oportunidad de negocio, ser respetuoso con el medio ambiente, o sea, producir y ser respetuoso con el medio ambiente nos va a dar más oportunidades de negocio. Trabajar en calidad, una calidad de servicio, pues nos hace más fuertes, ¿no? Y sobre todo llegar a eso que llamamos la sensibilización de la dirección, que yo no creo que sea sensibilización, sino que darles información de calidad. Yo creo que eso facilita mucho las cosas. Segundo, habilitar profesionales y especialistas de esto en las organizaciones. Es decir, yo he trabajado muchos años en prevención, sé que la prevención al final es tocar todos los palos, pero yo soy el primero que os digo que yo no sé de todo. Es decir, una cosa es que podamos hacer de todo, pero llega un punto que si queremos bien hacer las cosas siempre aparece un especialista y alguien que tiene una cierta experiencia y un saber, ¿no? Esto hay que tomárselo en serio, es decir, trabajar el factor humano a veces yo creo que no le damos el valor realmente que tiene, ¿no? En tiempo de dedicación, de inversión y también de especialistas. Elegir un modelo. Tú me decías, Rosa, bueno, modelos hay. Bueno, modelos hay modelos muy amplios, que cabe todo, que son gratuitos, que es el modelo, por ejemplo, de empresas saludables de la OMS, que es un modelo que se sacó precisamente para integrar lo psicosocial y darle valor dentro de la gestión preventiva. Es decir, los modelos yo entiendo que más que como obligaciones nos sirven para dialogar con las diferentes partes que hay en una empresa, con lo cual los modelos ayudan mucho, porque no tienes que gastar mucho tiempo en palabras. Le dejas el modelo al de producción, le dejas el modelo al director comercial, le dejas el modelo al director general y que se lo lea. Le haces un resumen. Al final datos hay, evidencias hay. Tenemos otros modelos también muy avanzados. Por ejemplo, el Instituto de Seguridad británico tiene muchísima metodología en salud mental, es muy relevante y además es gratuita y nos lo ha cedido al mundo. Es decir, quiero decir, los británicos en ese sentido han sido muy generosos. Ahí tenemos herramientas, tenemos modelos. Esto se recogía además en un marco europeo que era el marco Prima AF, que lo conoceréis también, es decir, un marco donde se recogían precisamente las metodologías. Es decir, bueno, démosles a esto una cierta profesionalidad. No nos fijemos tanto en las prácticas, sino cómo las organizamos de una manera coherente y midamos su impacto. Es decir, hagamos un nivel de gestión en las empresas y no tengamos miedo a medir. El problema de la medición que hemos tenido tradicionalmente con el enfoque que le hemos dado a lo psicosocial los últimos años es que como todo lo basábamos en la medición, no había otro criterio. Es decir, medíamos por medir. Hombre, pues en medir, simplemente por medir, si me va a soltar una obligación normal que hayamos creado una cultura de amenaza. Lógicamente, no criticamos tanto al empresario, sino hagamos un ejercicio de empatía. Si le hubiésemos explicado que esto había un manual para hacer empresas saludables, que ese manual tenía un impacto, que ese impacto lo podemos medir y que las metodologías son solventes. Es decir, al final, hombre, sí es verdad que son metodologías basadas normalmente en encuestas, pero bueno, no solamente en eso, hay otro tipo de indicadores, pero que, hombre, son solventes, que una encuesta bien construida psicosocialmente no es una encuesta de opinión pura y dura, es decir, que tiene una validez, esto que se llama estadísticamente la validez y la fiabilidad, ¿no? Yo iría por ahí. Y luego, no buscar tanto ser creativos o buscar el impacto en la persona. Es que a veces las prácticas psicosociales, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, se pierden muchas veces en el efecto artístico. Muchas veces nuestro cliente nos dice, quiero hacer algo diferente, impactante. ¿Por qué? Porque ya llevas 10 años haciendo cursos de estrés y ya la gente ya cuando la convoca ya no viene. Bueno, lo que ocurre no es eso, lo que ocurre es que ya se lo saben. Es decir, hay que buscar otro desarrollo competencial más bien. No seguir insistiendo en la misma materia pensando que el criterio es la aceptación del empleado en cuanto a su participación o en cuanto a su satisfacción de lo que ha hecho. No, hombre, no. Hay que darle un sentido más estratégico, ¿no? Por ejemplo, yo veo en las empresas donde las soft skills están implantadas dentro de los perfiles de puesto. Es decir, incluir eso como una gestión psicosocial es tan fácil como escribir qué es gestión psicosocial. Y definir y hacer una selección del impacto de la formación en la competencia del empleado, es decir, no fijarnos tanto si el curso ha salido bien o mal o le ha gustado o no le ha gustado al empleado, no, ha tenido un impacto en su competencia. Su manager al año siguiente al evaluar
Es decir, intervienen los managers, los empleados para identificar. Esto es una gestión por competencias. Bueno, pues integremos toda la formación psicosocial ahí y habremos integrado totalmente la gestión. Y por último, dotar de recursos de salud. Eso es lo que nos dicen todos los modelos. Y buscar el recurso de salud más eficiente dentro de la empresa. Es decir, el que más llegue a las personas, el que lo tengamos más integrado. Nosotros, por ejemplo, el que tenemos tradicionalmente es la asistencia en línea de un psicólogo 24 horas. La asistencia en línea de un psicólogo de 24 horas tiene unos límites de servicio. Es decir, tiene un sentido tenerlo. Pero el fundamental y muchas veces el que menos valor se le da es tener la última red de recogida de las personas. Es decir, al final podemos tener un sistema psicosocialmente perfecto, pero siempre va a haber casos individuales, lo decía antes. Y esos casos individuales no deberían ser muchos. Eso es un indicador de adaptación, pero los hay, siempre los hay. Siempre hay más varianza dentro de los grupos que entre grupos. Esto es parece una contradicción, pero es un axioma de la psicología experimental. Es decir, cuando nosotros comparamos grupos, hay mucha más variabilidad dentro del grupo que entre los grupos que estamos comparando con condiciones diferentes. Bueno, esto sería un poco los consejos, ¿no? Es decir, hacer una gestión total y perderle el miedo a meterle, digamos, la mano a una gestión realmente avanzada. Muchas gracias, Fernando. Maite, yo quiero darte paso a ti porque creo que tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos ya aquí algunas preguntas y como ya vamos con el tiempo justito, pues vamos a ella. Mira, a ver, la primera es una puntualización. Aquí Raquel quiere saber o que le corroboréis que la nueva ley de teletrabajo no contempla el accidente domiciliario si no es en el lugar donde se haya informado que se va a trabajar. Tenemos que hacer una lectura más, digamos, más detenida. Puede ser una interpretación lo que dice Raquel, ¿vale? En todo caso, a mí tampoco me queda claro. Yo entiendo que podría ser así interpretable, no lo sé. Es decir, pero al final, si depende de una comunicación, creo que es un criterio muy flexible. Me explico, es decir, no creo que esto jurídicamente luego eximiese a la empresa de entender que has definido simplemente un centro de trabajo y todo lo que pase no ocurra. Es decir, esto, no sé, por ponerte un ejemplo, Raquel, sería como el accidente in itinere. Podría interpretarse el accidente desde otro punto de vista, no simplemente desde el trabajo, sino, por ejemplo, en desplazamiento. ¿Vale? Entonces, simplemente alegando el trabajador que en otro centro de trabajo, aunque no se haya sido comunicado, pudiese estar trabajando, podría ser fácil ser aceptado. Es decir, en el sentido de entenderlo como un desplazamiento a otra zona que no se haya comunicado antes. No lo sé, tendría que leerlo más detenidamente esta interpretación que haces, pero bueno, lo veo difícil, Además, atenta un poco contra el sentido del teletrabajo. El teletrabajo, además, creo que en el Real Decreto, no me acuerdo ahora exactamente del término que utilizas, porque, perdóname, no recuerdo ahora, pero también contempla un modo de trabajo a distancia, que le denomina, que no tiene por qué ser hecho exclusivamente siempre en el mismo centro de trabajo. Es decir, precisamente lo que conlleva el teletrabajo es que podemos teletrabajar en un aeropuerto, en una cafetería o en muchos sitios. Bueno, esa pregunta, Raquel, y recogiendo lo que ha comentado ya Fernando, yo creo que veremos bastante dificultad en este tema de aquí a un tiempo. Porque, fíjate, ya tenemos dificultad en muchas ocasiones y yo, la verdad, me ha tocado actuar como perito para simplemente saber si un accidente ha podido ocurrir o no en un contexto de trabajo. Hablamos de accidentes físicos, con lesiones, con enfermedades profesionales catalogadas y evidenciadas a nivel médico, y a veces hay bastante dificultad, ¿no?, en entender si lo que ha ocurrido realmente con motivo u ocasión del trabajo y en ese contexto. Entonces, yo creo que aquí va a haber bastante dificultad, porque siempre hay muchas partes de luz, también de sombra, ¿no? Y claro, el hecho de que una persona trabaje en su casa, yo por ejemplo ahora mismo estoy en mi despacho, nadie de mi empresa ha venido a evaluar mi lugar de trabajo. Yo puedo tener riesgos que no estén identificados, que no estén controlados, que sean los que me generen un accidente, ante los cuales la empresa poco o nada va a poder hacer. Entonces, ahí hay un contexto, yo creo, todavía bastante incierto, ¿vale? Aunque la norma esté escrita, la norma ya sabéis que siempre tiene matices, interpretaciones, y en muchos casos donde no hay esta interpretación pacífica y de común acuerdo, pues al final son los propios tribunales, los juzgados, quienes tienen que valorar conforme a las pruebas que se aporten. O sea, yo creo que aquí, y eso es una cosa que en su momento
lo analizamos, pero creo que hay que estar todavía a ver cómo va evolucionando todo esto, porque esto es nuevo. Esta normativa es completamente nueva, se ha hecho motivada por la urgencia que tenemos hoy en día de trabajar de esta manera, pero creo que no va a ser un campo pacífico de aquí a un tiempo. Ojalá me equivoque, pero creo que no va a ser un campo pacífico. Estamos totalmente de acuerdo, Aitor, la verdad. Siguiente pregunta de Olga. ¿Podéis compartir alguna clave de liderazgo en remoto, ligándolo con lo que decías, Fernando, de también introducir en ese liderazgo del día a día herramientas de gestión emocional? Bien. Yo creo que actualmente el problema que tenemos en remoto es que obligadamente tenemos que modificar la condición de trabajo para que el empleado sea más autónomo. El manager tiene que hacer un ejercicio de cesión de control. Es decir, pasamos a un modo de trabajo necesariamente más por objetivos. Y este es el primer planteamiento que tiene que hacer el manager. Es decir, no vas a estar controlando a la persona, vas a perder mucho efecto de control. Es decir, aquel manager que basaba su gestión en un control muy alto sobre el trabajador, que reduce el nivel de autonomía del trabajador, tiene que cedérselo, ¿vale? Este sería el primer aspecto, yo creo, que de liderazgo a desarrollar, es decir, en remoto. ¿Cómo puedo desarrollar? Porque, claro, esto de dar control a las personas suena muy bien, pero no todas las personas quieren tener control, más control, ni todas las personas se sienten bien teniendo más control. Es decir, porque el control conlleva responsabilidad, ¿vale? Conlleva asumir una responsabilidad y muchas empresas, pues, por ejemplo, esto da problemas también. Es decir, queremos dar control a los trabajadores y lo que nos piden es que le subamos el sueldo porque le hemos aumentado su nivel de responsabilidad. Entonces, todo es un mecanismo que acaba tocando todo. Entonces, pero el manager hay una competencia que puede desarrollar. Es decir, que básicamente es crear ese vínculo de confianza y trabajar por objetivos y tener muy claro cómo desarrollarte. En cuanto a las competencias emocionales del manager, es un aspecto fundamental, porque el manager, básicamente, lo que tiene un buen manager, básicamente la soft skill fundamental es la empatía. Es decir, evitar sobre todo el juicio personal y basarse sobre todo en la... El manager es un aspecto crítico de la empresa porque hace valoraciones de nuestro desempeño. Con lo cual, nos afecta directamente todo, ¿vale? Porque esas valoraciones pueden ser más o menos justas. Pueden ser valoraciones más o menos fundamentadas. Pueden ser valoraciones más subjetivas o más objetivas. Tiene que hacer un esfuerzo por valorar objetivamente. Entonces, evitar los juicios de valor, evitar las catalogaciones personales y crear un entorno de empatía es la soft skill ahora mismo en remoto más importante. Es decir, hacer una escucha activa de lo que le está pasando a la gente, sin juzgarlo. Y llevarlo todo a un tema de criterios lo más objetivos y operativos posibles. Esa es, yo creo que ahora mismo la clave del liderazgo en remoto. Perfecto, pues vamos ya con la última, que es de Javier, ligado con lo que ha comentado Fernando. Aitor, nos dicen que la resiliencia es una competencia que va, claro, genial para afrontar toda la situación, pero ¿cómo podemos desarrollarla desde las empresas? Otra pregunta difícil, que no se puede en un minuto. Es difícil, ¿eh? Bueno, miren, hay una cosa esencial. Todos queremos vivir felices, todos queremos vivir una vida plena. Y muy importante, un trabajador, cuando se pone el casco de la empresa, pretende seguir haciendo eso y además, bueno, pues la empresa tiene que servir de plataforma, ¿no? Ayudamos a que el trabajador tenga resiliencia si desarrollamos una cultura justa, donde el error, donde el problema, donde las dificultades que se van a generar y donde la alteración de ese rendimiento, con todo esto que está ocurriendo, se consideran algo lógico, algo esperable y por lo tanto se crea un colchón para que ese trabajador, esa trabajadora pueda mitigar esa ansiedad, ¿vale? Es una cosa muy importante. Vivimos todavía en una cultura muy reactiva donde a la persona que hace algo mal, que mete la pata, se la señala y se la mete el castañazo. Y eso genera una cultura de ocultación de la información, una cultura de evitación del castigo. Nosotros tenemos que trabajar motivando a las personas, haciendo que haya una motivación de logro, ¿vale? Y no una motivación por evitar la sanción o por evitar el fracaso. Entonces, el liderazgo activo en este sentido, como muy bien ha dicho Fernando, se basa en una empatía. Y la empatía se basa en la comunicación y en hacerle ver a esa persona, ¿vale? Y esto es un ejemplo muy claro, ¿no? Que cuando hay un error, es un error del equipo, entre comillas, aunque pueda ser una cosa puntual y personal, pero lógicamente ese liderazgo tiene que envolver ese error que va a cometer un miembro del equipo, porque al fin y al cabo un líder tiene que saber lo que está haciendo cada persona,
tiene que intentar ayudar con esas dificultades que tiene cada persona y tiene que estar ahí en el momento que esa persona mete la pata, porque lo primero que hace una persona cuando mete la pata es sentirse mal. Entonces el manager tiene que recoger ese malestar y hacer comprender a esa persona, vale, he metido la pata, esto nos tiene que servir para aprender, para mejorar, para evitar que esto se vuelva a repetir de esta manera. Se volverá a repetir seguramente de otra forma, porque el errar es humano y mientras sigamos vivos, pues yo no sé ustedes, todas las personas que nos están viendo, pero yo por más que intento no meter la pata, es que hay veces que sigo metiendo la pata. ¿Y qué ocurre? Tengo la suerte de tener gente alrededor que ya me conoce, que incluso se adelanta a mis propios fallos. Yo tengo un equipo de trabajo magnífico que me ayuda con mis propias incapacidades, que por suerte o por desgracia son fáciles de ver. Y bueno, aunque aparece alguna nueva por ahí, siempre tengo esa parte de la gente que trabaja conmigo que dicen, oye, Aitor, que esto se te ha olvidado, oye, que aquí estás por aquí, que vas a meter la pata como en esta otra ocasión. Eso es liderazgo, es un liderazgo repartido, lógicamente la figura de un líder, que es quien maneja, que es quien decide, y como bien ha dicho Fernando, el que está ahí tomando las riendas, y lógicamente ese es el termómetro, ¿no?, de cómo es ese clima laboral, ese clima de liderazgo. Pero muy importante, la resiliencia es la capacidad de adaptar y la capacidad de no romperse ante esa tensión, ¿no? Es un concepto que viene de ingeniería y adaptado a las personas. El problema que tenemos es que en el ámbito de lo subjetivo nunca sabes dónde está la resistencia o el punto de ruptura de alguien. Nunca lo sabes porque crees que no eres fuerte y de repente te ocurre algo y lo eres, y piensas que eres fuerte y te pasa algo y de repente descubres que no eres nada fuerte. Entonces, lo importante es tener también ese contexto para poder explorar, ¿vale? Explorar y el poder potenciar lo que aquello veamos que no está tan fuerte, y si la persona que hay al lado o la persona que trabaja contigo, la persona que está ahí ejerciendo ese proceso de liderazgo, es capaz de entender esto, porque también ha hecho su propio proceso personal. Es una de las cosas que a veces nos falla, ¿no? Nos ponemos la chaqueta con el rol que nos corresponda y nos vamos en paralelo. Y el jefe no deja de ser persona, no deja de tener inquietudes, miedos, dificultades. El empleado tiene que entender eso también cuando se relaciona con el jefe, ¿no? Que a final de mes, pues oye, hay que pagar las nóminas, seguros sociales, y hay que verse ahí, ¿no? Que tú coges tu nómina y, pues bueno, te lo llevas y no tienes otra preocupación, ¿no? Eso es lo que representa ser trabajador por cuenta ajena. Pero si hacemos ese proceso de ponernos en ese punto de pensamiento, la resiliencia es entender al final que la capacidad está por ahí. Si acaso no la tenemos, la podemos encontrar, y la empresa tiene que ayudar a las personas a entender todas las dificultades que pueda haber y dar en algún momento incluso mecanismos y apoyo. Pero para eso hay que hablar, para eso hay que hacer un proceso de interesarse y sobre todo un proceso de preocuparse por la persona cuando algo no sale, que al final nuestra cultura reactiva nos lleva a eso, ¿no? Y quitar ese hierro, quitar esa preocupación, quitar ese exceso del que hablaba antes, ¿no? Quitar ese problema que se va agrandando, ¿no? Y quitarle ese hierro ayuda a la persona a darse cuenta de que meter la pata es algo que no va a ser sancionado duramente. Meter la pata va a ser algo que hace todo el mundo, y por lo tanto se crea un cultivo positivo, porque al final a nadie le va a gustar meter la pata, eso es esencial, ¿vale? Entonces ya con esa falta de sanción, con esa falta de persecución, ya estamos ayudando mucho a la persona, porque es la propia persona la que va seguramente a contrarregular ese malestar, y además lo va a contrarregular sin ese malestar añadido que a veces viene de fuera, sin esa sanción, sin esos procesos mentales que nos van a distorsionar más. Entonces, la resiliencia, aunque suena un concepto muy abstracto, tiene que ver con ayudar, cómo ayudaríamos a una persona a la que no conocemos de nada, a la que vemos totalmente bloqueada y a la que simplemente con una palmadita en el hombro o 4 o 5 palabras, ¿qué te ocurre? ¿Necesitas algo? Seguramente con eso ya ayudaremos bastante a esa persona, porque tiene un contacto humano y tiene un interés legítimo. El poder llegar a hacer eso, que a veces cuesta tanto, yo creo que ya sería un buen punto para empezar a trabajar esa resiliencia. Es decirle a la persona, estamos aquí, te podemos ayudar, no pasa nada, y bueno, si tienes alguna dificultad, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer todos en equipo, porque al final eso es lo importante. El líder es el que se lleva el palo del equipo, aunque la pata la haya metido solo uno, ¿vale? Es el que cuando hay algo mal sale primero a decir, es culpa nuestra. Mientras que el buen líder también es aquel que cuando sale algo bien dice, no, este señor es que es muy bueno o ha hecho las cosas muy bien. Ese es el liderazgo, yo creo, más saludable, ¿no? El que sabe dar un paso al frente cuando vienen malas y el que sabe dar un paso atrás para que quien ha hecho eso bien se lleve esa palmadita que bueno, que bien merecida está. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que estamos en el momento en el que ese liderazgo está emergiendo, porque todos nos hemos visto impactados emocionalmente, de alguna manera, por esta
por esta pandemia y hasta los líderes están aflorando con esa arma que también tienen. Muchas gracias, habéis dicho un montón de cosas interesantes. Me ha gustado mucho el efecto colchón que hay que crear, porque caer en mullido nos hace tener un golpe un poquito menos fuerte y la verdad es que bueno, pues el entorno lo agradece. Gracias a todos los que nos habéis seguido, a vosotros por vuestras intervenciones, como siempre muy ajustadas y atinadas. Y nada, les voy a ceder la palabra a Jorge López de Ávila, que creo que está conectado porque quería cerrar este ciclo y avanzaros pues lo que puede ser el siguiente ciclo de colaboración entre el Instituto y Observatorio de Recursos Humanos. ¿Estás ahí, Jorge? A ver, Jorge, no le veo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hoy ya estás. Sí. Bien. Todo tuyo, Jorge, ya despides tú. Muy bien, Maite. Bueno, gracias a la colaboración de ORH, empezamos en junio un ciclo de reuniones dedicadas a la gestión del ambiente de trabajo en época de COVID. Con el título de este plan de contingencia, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con ORH y gracias a la colaboración de prestigiosos panelistas y a sus propias empresas, Aitor Jaén, Fernando Toledano, Félix Sanz, Juan Antonio Rosell, Roberto Martínez, Luis Méndez de CEIN, hemos presentado en sucesivas reuniones una reflexión común para aportar un marco que nos oriente en la gestión y bienestar de personas en el momento de pandemia, con la finalidad, y esperamos haberlo conseguido, de permanecer y sostener empresa y trabajo. El futuro laboral que empezamos a vislumbrar al inicio del siglo está ahora aquí. Se abre ahora una nueva etapa que responde a una creciente complejidad de recursos humanos que teníamos prevista y que la tenemos en este momento ya en nuestra puerta. Las expectativas que se abren entre nosotros pasan por gestionar un entorno flexible de trabajo que conlleve una experiencia de satisfacción y bienestar en la empresa, un plan de onboarding centrado en valores de la empresa y equilibrio entre vida privada y ambiente de trabajo, y una gestión del entorno normativo, que no quiero dejar de pasar la pregunta que habéis respondido entre Aitor y Fernando, muy interesante, en fin, de esos problemas que se van a plantear en un futuro sobre la gestión de las distintas normativas que tenemos encima de la mesa. En el próximo ciclo de reuniones nos dedicaremos a la reflexión, otra vez, al debate y a la propuesta de soluciones que orienten la construcción de un entorno de trabajo en el que vamos a precisar de una adaptabilidad y empoderamiento y canales eficientes de comunicación e información. En la espera de que este ciclo satisfaga también las expectativas de todos, como ha sido hasta ahora, daros finalmente por las gracias a todos vosotros que habéis estado aquí con nosotros y que nos habéis ayudado y que hemos hecho entre todos una construcción juntos de una comunidad de conocimiento y de futuro progreso que tenemos por delante. Gracias a todos y nos seguiremos viendo. Maite, muchas gracias a ORH por vuestro trabajo. Un abrazo a todos. Hasta otro día. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.